Intentaremos abordar las neoplasias de testículo de una manera resumida y simplificada. Estos tumores son poco frecuentes, pero muy importantes en el grupo etario de pacientes entre los 15 y los 35 años. Se los clasifica según su origen en tumores de células germinales, que son los más frecuentes, que son aquellos que surgen de las células pluripotenciales, y representan el 90 al 95% del total. También existen aquellos tumores del cordón sexual y del estroma gonadal, como los tumores de células de Leydig, los tumores de Sertoli, los tecomas, y otros con una lista interminable, por ejemplo, linfomas, gonadoblastomas y los tumores secundarios. Vamos a centrarnos en los tumores de células germinales, que son los seminomas, que representan el 35 al 70% del total. Hay tres tipos de seminomas: el clásico, que es el más frecuente, el anaplásico, que es el más agresivo, y el espermatocítico, que tiene la característica de darse en pacientes mayores de 50 años y ser de bajo potencial metastásico. Rara vez elevan marcadores los seminomas. Se dice que entre un 10 a un 15% pueden elevar la beta-HCG por presencia de células del sinsitio trofoblasto. El carcinoma embrionario representa al 3 al 6% de los tumores. Ya estamos hablando de un tumor muy maligno, de mal pronóstico, que puede o no elevar ambos marcadores. Cuando digo ambos marcadores me refiero a alfa-feto y gonadotrofina colónica. El coriocarcinoma representa el 1 al 2% del total. Lo clásico de esto es que se disemina por vía hemática y siempre eleva la gonadotrofina coriónica. El teratoma representa el 3% total en adultos y un 38% en niños. Suele ser benigno con potencial de malignización. Puede elevar la alfa-fetoproteína en un 25% de los casos. Los tumores del saco vitelino son más frecuentes en niños, en adultos aparece combinado y explica los aumentos de alfa-fetoproteína porque tienen células del trofoblasto. Los mixtos representan los tumores más frecuentes entre los no seminomatosos. El 60% elevan la alfa-feto y la gonadotrofina coriónica, y también puede haber un tercer marcador elevado que es la LDH, que es un marcador inespecífico que habla más bien de carga tumoral, de volumen, más que de alguna célula en particular. Las causas de tumores de testículo, lo más importante es recordar la criptorquidia. Y dentro de esto recordar que por más que un paciente haya sido operado, el testículo tiene riesgo de desarrollar una neoplasia y hay que controlarlo el resto de la vida. Hay otras causas menos claras, como la atrofia, la parotiditis, el Klinefelter, pero no deben olvidar la criptorquidia. No confundir el trauma con una causa de un tumor testicular. En general, el traumatismo suele motivar el autoexamen testicular y ahí aparecen los tumores, pero esto no significa que el traumatismo cause neoplasias. Algo típico de los tumores de testículos es la manera en que se diseminan, que es una manera predecible y ordenada. La primera estación de diseminación son los ganglios intercabo-aórticos del lado izquierdo y paraórticos. Los ganglios intercabo-aórticos del lado derecho y los paraórticos del lado izquierdo. De ahí puede haber metástasis a cualquier órgano y a cualquier ganglio. Y lo interesante también acá es recordar que el escroto tiene otra vía linfática. El escroto drena hacia los ganglios inguinales. Por lo cual, cuando uno va a operar un tumor de testículo, nunca debe abrir el escroto, se debe operar por vía inguinal para no alterar este drenaje linfático diferente entre el escroto y los testículos. La excepción siempre es el coriocarcinoma, que es el que puede generar, como dijimos, invasión directa vascular. La clínica de estos tumores tienen la característica de que hay demora en el diagnóstico, porque los pacientes desconocen el autoexamen y pueden ser un poco negadores de la sintomatología. Entonces la demora en la consulta hace que pueda ser
un verdadero problema. El paciente puede concurrir por palpación de un nódulo, de una masa, un agranamiento, sentir pesadez en el testículo y rara vez va a consultar por dolor, esterilidad, ginecomastia o virilización. La virilización, por ejemplo, sería en el caso de un tumor de células de Leydig. También podría consultar por la sintomatología de cualquier metástasis. Para el diagnóstico, tiene que meterse en la cabeza que se trata de un tumor hasta que se demuestre lo contrario. Debe hacerse la palpación bimanual y pedirse una ecografía testicular bilateral con Doppler. Una vez que confirmamos el diagnóstico, hay que operarlo sin demoras. Es muy importante. A la hora de estadificar estos tumores, contamos con las tomografías computadas multicorte. Hay que pedir de tórax, abdomen y pelvis con contraste y los marcadores que ya mencionamos. Veamos, en el T tenemos la extensión del tumor 1, si está limitado al testículo y epidimos, T2, si ya hay invasión vascular o compromiso de la túnica vaginal, T3 cuando hay invasión del cordón y 4 cuando invade el escroto. El 1, el N1, N2 y N3 va a estar en relación al número y al tamaño de los ganglios que encontremos. El M1 representa la metástasis de pulmón o un ganglio no regional y el M2 representa la metástasis en otros ganglios. El S, que acá es la diferencia con otros tumores del cuerpo, tiene que ver con los marcadores. S0, S1, S2, S3, dependiendo de los valores absolutos que encontramos de cada uno de estos tres marcadores, en el postoperatorio de la orquiectomía, ¿sí? Entonces se piden los marcadores antes y después, y según cómo quedan los marcadores después, es el S que vamos a tener. Esta estadificación nos va a permitir saber el pronóstico de los tumores. Con los tratamientos polimodales, combinando cirugía, radioterapia, quimioterapia, la mayoría son curables. Bueno, veamos este cuadro. Acá van a ver que el seminoma nunca tiene mal pronóstico, nunca. Para que tenga un pronóstico intermedio, tiene que haber presencia de metástasis en otro órgano, ser un M2 o ser un S positivo. Es decir, que mantengan los marcadores elevados luego de la cirugía. Pero en general el seminoma tiene buen pronóstico. Los no seminomatosos sí pueden tener un pronóstico malo en aquellos que son M2 o S3. Y un pronóstico intermedio en aquellos que son M0, M1 o S2. El buen pronóstico obviamente radica cuando no hay metástasis o los marcadores luego de la cirugía van a cero. El tratamiento va a depender de la histología y el estadio. Es decir, mientras más agresivas son las células, más agresivo el tratamiento. Y siempre dependiendo de qué ganglios y qué órganos estén afectados. Hay factores de riesgo locales, como son la invasión de la albuginia, la invasión del cordón, la invasión del red de testis, las embolias linfáticas o vasculares, o la presencia de tumor carcinoma embrionario, que nos van a hacer pensar en un tumor de mayor riesgo. Dentro del arsenal terapéutico disponemos de la orquiectomía radical, que significa extirpar el testículo y el cordón por vía inguinal, para no alterar el drenaje linfático del escroto. Disponemos de la linfadenectomía retroperitoneal estadificadora, que es una cirugía mayor que nos permite disecar todos los ganglios del retroperitoneo con fines pronósticos. Esto se puede hacer por vía abierta o por vía laparoscópica. Disponemos del rescate de masas, que es una exéresis de masas ganglionares luego de haber sido irradiadas o tratadas con quimioterapia. Tenemos también la radioterapia, que por excelencia se le da al seminoma, que es el tumor radiosensible, siempre y cuando los tumores seminomatosos tengan ganglios pequeños, menores de 5 centímetros. Y la quimioterapia, que en realidad es una poliquimioterapia sistémica, que clásicamente se le ha indicado a los no seminomatosos. Esto es bastante intrincado, pero a mí me parece que la mejor manera de entenderlo es simplificando con algunos ejemplos. Veamos. Supongamos que tenemos un paciente con un tumor seminomatoso, confinado en el testículo,
que en la estadificación no tenemos ni ganglios ni metástasis y no hay ninguno de los factores locales de riesgo que mencionamos recién. Este paciente es ideal para una orquiectomía radical y luego un estricto control, una vigilancia activa en el tiempo, y con eso el paciente alcanzaría la curación. Vamos al segundo ejemplo. Esta vez tenemos un tumor seminomatoso, confinado, pero en la estadificación aparecen ganglios menores de 2 centímetros, no hay metástasis y hay algunos factores locales de riesgo, como los que mencionamos recién, por ejemplo, invasión de albuginia o de la red de testis. Este paciente, además de la orquiectomía, tenemos que agregarle la radioterapia. O un concepto relativamente nuevo, que es la quimioterapia con una sola droga, al mismo nivel de curación. Vamos al tercer ejemplo. Esta vez tenemos un tumor seminomatoso, pero con ganglios muy grandes, es decir, mayores de 2 centímetros, o metástasis. En este caso hay que hacer la quimioterapia radical, pero no alcanza con radioterapia. Aquí hay que hacer poliquimioterapia, dependiendo del caso y siempre con un abordaje multidisciplinario con el oncólogo. Vamos a nuestro cuarto ejemplo. Tenemos un tumor germinal no seminomatoso, confinado al testículo, sin ganglios y sin metástasis, y sin factores locales de riesgo. Aquí las opciones son orquiectomía radical más un estricto control o una linfanectomía estadificadora. Es decir, cuando hay un tumor no seminomatoso, tenemos la posibilidad de ir a disecar los ganglios del reto peritoneo en busca de micrometástasis para decidir si ese paciente es o no pasible de una quimioterapia. Vamos a un nuevo ejemplo. Acá ahora tenemos un tumor seminomatoso, confinado, con ganglios, sin metástasis o con marcadores elevados. En este caso, del tumor no seminomatoso con ganglios, se hace la orquiectomía y la poliquimioterapia. Si luego de la poliquimioterapia no hay mejoría de los ganglios o los marcadores, hay que ir a rescatar esa masa o sacar esos ganglios. O hacer algún tipo de un segundo ciclo de quimioterapia con otras drogas. Y el último ejemplo que les presento es un tumor no germinal, es decir, los menos frecuentes. La mayoría de ellos son benignos y con una orquiectomía parcial solucionamos el tema. Por ejemplo, un tumor de células de Sertoli o un tumor de células de Leydig. En cuanto al seguimiento, hay que hacerlo de manera multidisciplinaria. Obviamente, con tomografías en busca de ganglios o metástasis, marcadores en búsqueda de recidivas y, por supuesto, la ecografía del testículo bilateral, porque haber tenido un tumor de un testículo es factor de riesgo para el testículo contralateral. La frecuencia va a depender del riesgo y de la cercanía al diagnóstico. Es decir, mientras más riesgo y más cercano al diagnóstico, más frecuentes vamos haciendo los controles. Y en la medida que pasa el tiempo, podemos ir espaciándolos. A manera de conclusión, me gustaría que se llevaran este mensaje a sus casas. Ante un paciente con masa testicular, siempre interrogar el antecedente de un testículo no descendido y palpar siempre el escroto. Si hay una masa dura, pétrea, no dolorosa, sospechar siempre cáncer y pedir una ecografía testicular bilateral con Doppler. Si se confirma el tumor, iniciar el prequirúrgico, iniciar la estadificación con marcadores de tomografía y ofrecer a estos pacientes al que le vamos a hacer una orquiectomía de urgencia, prótesis testicular y banco de esperma. Pero esto nunca debe demorar nuestro tratamiento urgente, que es sacar el testículo por vía inguinal. Una vez que el testículo es analizado y el paciente estadificado, hay que ver si necesitamos complementar con otro tratamiento. Puede ser vigilancia, radioterapia, quimioterapia o linfadectomía. Y si estos tratamientos fallan, siempre tenemos los rescates de masa o segundas líneas de quimioterapia. Bueno, les dejo la bibliografía sugerida y espero que hayan podido tener una visión práctica y global de lo que son las neoplasias de Leydig.